Dios te bendiga. Soy el pastor Roberto Ramírez y en esta hora traigo una predicación muy importante, un mensaje muy importante que lo titulé La guerra contra Amalek. Vamos al libro del Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16 que dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que pusieron una piedra debajo de él, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para que sea recordado en el libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisí, que significa Jehová es mi bandera, diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra en Amalek de generación en generación. Este es un evento que contiene muchos simbolismos de lo que es la intercesión y la oración. Amalek es tipo de lo que puede levantarse en contra del creyente de la iglesia. Es el tipo de la carne, y aquí vemos que Amalek salió a pelear en contra de Israel en Refidim, y Moisés le habla a Josué para salir a la batalla. La Biblia muestra que Moisés estuvo en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Una de las cosas importantes es que siempre tenemos que confiar en la mano poderosa de Dios para alcanzar nuestros objetivos. Satanás y sus demonios y el ejército de tinieblas que él tiene, ¿sí?, es lo que tipifica o lo que representa esta batalla en contra de Amalek. El mundo tipifica la corriente, los deseos que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios para la vida del ser humano, evidentemente influenciado por el reino de las tinieblas. La carne, que creo que es el peor enemigo, porque tipifica la vieja naturaleza, la pasión o la concupiscencia hacia lo malo. Siempre, mientras estemos en esta existencia, vamos a tener que combatir y luchar contra la carne, y es el enemigo que se encuentra más cerca porque está en nosotros mismos. Cuando se habla de la carne no se refiere al cuerpo humano, a la piel o músculos, sino que se refiere a la concupiscencia, que es este fuerte deseo hacia hacer el pecado que nos atrae a nosotros mismos. Y si este enemigo, que es la carne, prevalece en nosotros, habrá una puerta abierta para que el diablo y su ejército puedan invadir de manera efectiva, dañar, matar y destruir. También la corriente de este mundo puede influenciarnos. O sea que esta es la puerta. Por eso vemos en la palabra que la carne tiene que estar muerta, no sometida, porque es asunto de crucificarla. Que muramos nosotros a nosotros mismos y que hagamos como dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo, cuando se refiere al yo, es una condición en la que muchos de nosotros y muchas veces queremos, pero ¿qué es lo que queremos? No es lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que yo quiero para mi vida. Si fallamos crucificando a la carne, esta abrirá puertas. Por el contrario, si mantienes la carne crucificada, el enemigo no podrá tomar ventaja alguna y la corriente de este mundo no podrá prevalecer en tu vida. ¿Qué significa la cumbre del collado? Bueno, dice la palabra del Señor que Moisés subió a la cumbre del collado, que representa el estar en la presencia del Señor, subir, estar con Él, permanecer con Él, para que nos dé las fuerzas para vencer al pecado. Cuando la palabra de Dios dice: la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, significa que la guerra contra Amalek o contra la carne será por siempre y de manera continua, porque es una guerra de generación en generación. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, que subir a esa cumbre representa para todo cristiano alcanzar el propósito de llegar a la presencia del Señor. Representa el propósito de alcanzar la bendición de parte del Padre y llegar ante su presencia.
Dice la palabra del Señor que además llevaban la vara de Dios. Aleluya. ¿Qué significa esto? Representa la habilidad que Dios le había dado a Moisés. La vara habla del poder de Dios a través del hombre de Dios. Habla de la unción, de la habilidad y de cómo Dios lo usa. Esta vara fue la que Moisés utilizó para que se abriera el mar, para hacer señales delante del faraón, y la que él tuvo en sus manos cuando Dios lo llamó. Vemos que Moisés sube a la presencia de Dios y está apoyado en lo que Dios le había dado. Y dice que mientras Josué peleaba contra Amalek, él no estaba solo en la cumbre del monte, sino que a su lado estaba Aarón y Hur. Vemos en el versículo 11 que cuando Moisés alzaba su mano, evidentemente con la vara de Dios en su mano, sucedía que Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano vencía a Amalek. Es por lo que la habilidad que Dios le da al hombre de Dios tiene que ser usada en el pueblo de Dios en contra del enemigo. Moisés estaba intercediendo delante de Dios en la cumbre del monte y lo estaba haciendo para que Josué junto con todo el ejército pudiera vencer a Amalek. Pero dice la palabra que cuando Moisés bajaba las manos era cuando ganaba Amalek, y esto es lo mismo que sucede cuando nosotros bajamos la oración y nos descuidamos con la habilidad de que Dios nos ha dado, la que por el contrario se potencializa cuando estamos en la presencia de Dios. Es por lo que para vencer la carne se necesita una vida de oración e intercesión, porque si no se le abren las puertas, si no se le abren puertas al enemigo. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. El versículo 12 dice: esa piedra es el fundamento de la palabra, Cristo la roca inconmovible por los siglos de los siglos. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se opuso el sol. Vemos que Aarón y Hur le sostenían las dos manos para cuando Moisés se le cansaran las manos, que no estuvieran abajo sino arriba. Y dice que estuvo así hasta que se puso el sol. Esto habla de una continuidad sin tregua, de reconocer que estamos en una guerra y que no podemos darle espacio ni abrir brechas. Moisés tipifica la intercesión. Vemos que él no estaba solo, necesitó de un equipo para orar, para interceder. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo el evangelio de Jesucristo. Todos necesitamos orar los unos por los otros, y todo aquel que dirige o preside un ministerio, una congregación, necesita gente de oración, de intercesión a su lado, donde ese pueblo de Dios tenga un equipo de personas que ore, así como lo vemos en la palabra con Aarón y Hur, en la vida de Moisés. Es necesario que este equipo de personas esté presente en esos momentos que se cansan las manos para que no prevalezca Amalek o el pecado. Se necesita entrar en esa dinámica de oración y levantar intercesores, gente de oración para siempre estar en la brecha. Por lo que yo te invito, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestras batallas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando una persona crea algo para Dios, cuando una persona crea bendición para los demás, debemos de ser influenciados por ellas. Cuando la influencia demoníaca entre nuestras vidas también consume, también quebranta. La Biblia habla de los cretenses, dice que eran malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo decía: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Era gente que tenía un espíritu que no se dejaba dirigir, que tenía un espíritu que no podía ser quebrantado. Muchas personas hoy en la iglesia tienen un espíritu de rebeldía y son como aquellos que no se someten, como las malas bestias que hay que darle palos para que hagan lo que tienen que hacer. Creo que este síntoma, el cual viene por una influencia de principados y potestades, de gente que tiene un espíritu de rebeldía y del mismo diablo que se encarga de dañar, ya que con esto acontece y existe o no existe un respeto hacia la autoridad, desechan a la autoridad, no quieren tener contacto con la autoridad. El diablo ha penetrado y dañado a la sociedad. Por esto muchas veces vemos que hay gente con esta forma que cuando llega a una iglesia y ve cómo son las cosas dentro de la iglesia, no le gusta el hecho de someterse a la autoridad, como dice la palabra. Ese espíritu, esa actitud rebelde permanece ahí. Y esto no es más que una obra de la carne y la influencia de cualquier tipo de demonio.
afecta la vida de esa persona, y cuando vienes a ver, algo sucede ahí y lo que genera es división, infidelidad entre los hermanos. Todo esto se puede vencer orando, intercediendo y crucificando la carne, detectando las obras del enemigo para poder derribarlas. El punto que debemos entender aquí es que este tipo de situaciones es que la carne siempre debe de estar crucificada. ¿Va a haber influencia de demonios? Sí, pero todo se va a hacer bajo la voluntad de Dios. Yo me he dado cuenta que nunca se manifiesta algo en la vida de la persona por manifestarse, sino que eso estuvo incubándose ahí y se le estuvieron abriendo puertas para que sucediera. Cuando una persona crea una división quejándose y lacerando o mutilando a la esposa del Cordero, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, hablando en contra de los hermanos, hablando unos con otros, convierten esa situación en un problema teológico, opinando lo que a ellos les parece de cómo deberían hacerse las cosas. En otras palabras, se autojustifican, y su condición es que están causando división y creen que están avanzando, que llevan algo positivo hacia la presencia de Dios. Pero en ese momento hay una influencia demoníaca, porque de alguna manera han abierto una brecha en la carne. Una persona, pero sin embargo, una persona que ora e intercede y que tiene la carne crucificada, no se va a levantar con una queja, porque la oración, la intercesión y la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar a ver y mirar todo lo bueno que Dios está haciendo, todo lo grande que Dios está derramando, y lo otro tú lo minimizas, lo ves como algo pequeño y te das cuenta que es el diablo el que está tratando de entrar. La Biblia nos habla que tenemos que confiar en el Señor, depositar nuestras cargas en el Señor. Esta guerra contra Amalek lo que nos enseña es que levantando nuestras manos vamos a tener la victoria, que levantando oración e intercediendo los unos por los otros vamos a alcanzar el gozo y la presencia de nuestro Señor. Estamos aquí para sumar, no para dividir, no para restar. Dios nos ha puesto en este lugar para ser hombres y mujeres de bendición. Yo te invito a que medites un poco en la presencia de Dios, que medites lo que Moisés como un buen líder hizo. No fue solo a la montaña, no fue solo al collado, llevó a 2 personas que le ayudaron para que la batalla que se llevaba a cabo en otro lugar tuviera un desenlace a favor del pueblo de Dios. Hazlo de la misma manera. Acércate a aquellos que tienen el poder y la unción para que puedas tú recibir de la presencia de Dios su palabra, su bendición y su unción. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hoy en día tenemos un grupo de intercesión y de oración dentro de la iglesia. Yo te invito para que te unas a ellos y oremos los unos por los otros para que alcancemos la victoria y este pueblo sea un pueblo de bendición desde ahora y para siempre. Quiero dejarte, hermano, en esta hora, quiero dejar en ti el gozo y la alegría de nuestro Señor. Dios ha hecho grandes cosas, Dios está haciendo grandes proezas y está abriendo puertas de bendición para todos ustedes. Yo te invito a que te acerques al Señor, a que abras esa puerta de bendición para que tus enemigos que están detrás de esa puerta sean derrotados. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado el poder. Levanta tus manos y clama victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para ti y para tu familia. Amén.